Una oscura noche de julio. El río Svratka, silencioso y casi inmóvil, parece tranquilo bajo la lúgubre luz de las farolas. A estas horas, los lugareños rara vez aparecen por las desoladas afueras de Brno. Justo aquí, en plena noche, un transeúnte descubrió una escena terrible. En una pendiente escarpada yacía una silla de ruedas. Las ruedas estaban dobladas, los patines metálicos profundamente hundidos en el suelo arcilloso. A poca distancia, semiescondidos entre los juncos, se encontraban los restos mortales de un joven. Su rostro parecía tranquilo e intacto, aunque era evidente que la situación distaba mucho de ser un accidente. Bajo sus uñas, la policía encontraría más tarde barro y partículas del lecho del río. El primer enigma para los investigadores fueron las huellas. En el lugar de los hechos se distinguían claramente huellas de zapatos de dos personas, una talla grande 43 y una talla pequeña 39. Conducían inequívocamente hacia el río y de regreso, como si hubieran venido dos veces. Las tallas de los zapatos coincidían con los de los padres de Jan Novak, Joseph y Marie. Sin embargo, ellos afirmaron a la policía no haber estado en el río aquella noche. Más tarde, los técnicos forenses encontrarían huellas dactilares de Joseph y Marie en las empuñaduras de la silla de ruedas. Pero esto podría explicarse por el cuidado diario de su hijo. La siguiente pieza importante del rompecabezas apareció en la grabación de una cámara de la tienda Potravini Kratochvil. La cámara captó el coche familiar, un Skoda Fabia, dos veces, a las 0:37 y a las 2:14 de la madrugada. Entre los dos avistamientos del coche transcurrió casi hora y media. La primera sospecha de los investigadores se dirigió hacia Marie Novak, la madre de Jan. Durante el interrogatorio se mostró apática. Se confundió cuando le preguntaron por la hora y no pudo describir claramente el curso de sus acciones en la noche del 15 de julio. Marie dijo que había estado en casa, pero sus palabras sonaron poco convincentes y vagas. También el hermano mayor del fallecido, Pavel Novak, entró en el punto de mira de la policía. Se sabía que la relación entre los hermanos era tensa. Discutían a menudo. La noche de los hechos, Pavel, según sus palabras, estaba en el turno de noche. Sin embargo, una vecina de la familia afirmó haber oído fuertes voces provenientes de la casa de los Novak hacia la medianoche. También dijo haber visto a Pavel marcharse bruscamente en moto en ese momento. Su coartada aún no había sido confirmada por la policía. La comprobación se realizaría más tarde. Pero el hecho más desconcertante lo conocieron los investigadores en el lugar del crimen de boca de un técnico forense. Un análisis cuidadoso de la posición de la silla de ruedas reveló que se había volcado en contra de la corriente del río. Si Jan simplemente se hubiera caído o hubiera resbalado accidentalmente por la pendiente, la silla de ruedas habría quedado en otra posición, siguiendo el movimiento natural del agua y la inercia. Los investigadores se miraron en silencio. Por ahora, nada de declaraciones ruidosas, solo hechos y preguntas. Cámaras, huellas de zapatos, extrañas contradicciones en las declaraciones de los padres y la coartada aún no confirmada del hermano. ¿Qué ocurrió exactamente aquella noche en el Svratka? La investigación aún debía descubrirlo. Tras el primer interrogatorio de Pavel, la investigación centró su atención en su posible papel. De los expedientes se desprendía que Pavel, el hermano mayor de Jan, tenía turno de noche en la acería Jelezarny Brno la noche del 15 de julio. El registro horario de la empresa confirmó que Pavel se presentó en la puerta de la fábrica y fichó con su tarjeta magnética a las 0:55. El turno comenzaba oficialmente exactamente a la 1. Sin embargo, la declaración de la vecina suscitó serias dudas. Oyó claramente gritos provenientes de la casa de los Novak hacia la medianoche y vio cómo Pavel salía apresuradamente de la casa en su motocicleta. Ante esta declaración, la investigación comenzó a verificar plazos y rutas para averiguar si Pavel tuvo tiempo de hacer algo relacionado con el incidente en el Svratka y aún así, llegar a tiempo a la fábrica. Los investigadores prestaron atención a los registros telefónicos de Pavel.
adquirió especial importancia un inquietante mensaje que envió a un amigo exactamente a las 0:12. El mensaje era breve y brusco: otra vez gritos, no lo soporto. Esta frase indicaba una atmósfera tensa en la casa y probablemente fue la razón de su repentina partida. Después de que la investigación solicitara datos sobre los movimientos de Pavel, surgió la pregunta sobre la ruta que podría haber tomado después de salir de casa. La investigación planteó una hipótesis. Si Pavel se marchó alrededor de las 0:12, tuvo la oportunidad de regresar a casa o estar en el Svratka, ayudar a sus padres en acciones desconocidas y luego llegar al trabajo antes de las 0:55. La distancia de casa a la fábrica es de exactamente 6 kilómetros y el viaje nocturno en moto normalmente no dura más de 10 minutos. Teóricamente, Pavel tuvo la posibilidad de estar en varios lugares durante este periodo crítico. La versión de la investigación comenzó a tomar forma clara. Pavel podría haber ayudado a los padres a llevar a Jan al río, luego haber simulado la caída de la silla de ruedas para regresar y fichar a tiempo en la fábrica. La versión parecía convincente, especialmente en el contexto de las difíciles relaciones familiares, ya confirmadas por declaraciones de vecinos y conocidos. Sin embargo, cualquier suposición debía ser respaldada por pruebas contundentes. En esta fase, el investigador consideró activamente la posibilidad de que Pavel no simplemente huyera de un conflicto, sino que estuviera directamente involucrado en los sucesos del río. Pero pronto apareció una prueba que puso en duda esta versión. Una cámara de vídeo en una gasolinera en el camino desde la casa de los Novak hasta la fábrica captó claramente a Pavel aproximadamente entre las 0:25 y las 0:30. La grabación mostraba que estaba solo, su ropa estaba limpia, sus manos sin rastros de suciedad o barro. Estos detalles debilitaron considerablemente la hipótesis de su participación directa en los sucesos del río. En la grabación se ve claramente cómo Pavel reposta su motocicleta y paga rápidamente en la caja. Ningún nerviosismo, ningún rastro de prisa o inquietud. El comportamiento normal de una persona que se apresura al trabajo. Los investigadores tuvieron que considerar que quizás habían comenzado a hacer suposiciones demasiado rápido, sin esperar todos los hechos. A la luz de las nuevas pruebas, la atención de la investigación comenzó a centrarse de nuevo en los padres de Jan, Joseph y Marie. Sin embargo, todavía era demasiado pronto para eliminar oficialmente a Pavel de la lista de sospechosos. Los técnicos forenses aún esperaban los resultados del examen de los zapatos y la motocicleta de Pavel para confirmar o refutar definitivamente su participación directa. Ahora los investigadores decidieron examinar más a fondo la dinámica familiar de los Novak, las tensas relaciones entre los hermanos, las extrañas y contradictorias declaraciones de los padres. Todo esto obligaba a volver a la casa, a la historia de la familia, a sus secretos, que posiblemente se ocultaban tras los muros de una casa, corriente en Brno. Pero hasta el abandono oficial de la versión relativa a Pavel, aún quedaba un largo camino. Después de que la versión de una participación directa de Pavel perdiera temporalmente actualidad, la investigación decidió examinar cuidadosamente las circunstancias de la vida familiar de Jan Novak. Pasaron a primer plano los documentos financieros de la familia. Un hecho atrajo la atención de la policía. Las facturas de los medicamentos que Jan tomaba regularmente habían disminuido drásticamente en un 60% desde abril de 2022. Este giro inesperado indicaba un cambio sustancial en el cuidado de Jan. Además, los servicios sociales confirmaron que habían enviado a la familia Novak una notificación oficial sobre una posible retirada de las subvenciones destinadas al cuidado de Jan. En la notificación se hablaba de gastos no justificados. Los investigadores pidieron detalles al servicio y recibieron una respuesta clara. Joseph y Marie no pudieron presentar justificantes o pruebas adecuadas de para qué se habían utilizado exactamente los fondos estatales. El panorama financiero parecía cada vez más preocupante. La investigación no pudo ignorar la correspondencia de Marie, que cayó en sus manos durante el examen rutinario del teléfono. En mensajes a una amiga, Marie escribió: «Ya no puedo ver cómo sufre.
Esta frase, registrada en la correspondencia de mayo de 2022, demostraba un grave agotamiento moral y emocional de la madre. Sin embargo, aquí surgió una discrepancia que requería explicaciones. Si el cuidado de Jan era tan pesado, ¿por qué la familia no recurrió al Centro de Cuidados Paliativos de acceso gratuito en Brno en busca de ayuda? Los investigadores comenzaron a hacer preguntas incómodas, destinadas a comprender el verdadero motivo de la reducción de costes. ¿Era la razón la escasez financiera? ¿O fue una decisión consciente de reducir la ayuda farmacológica, posiblemente incluso en un intento de acelerar lo inevitable? Marie respondió a los investigadores de forma monosilábica y sin emoción, afirmando que todas sus acciones se debieron exclusivamente a una grave falta de dinero. Negó cualquier acusación de restricción deliberada de la ayuda a su hijo. No obstante, los datos financieros oficiales y las incoherencias en sus palabras hacían dudar de la sinceridad de estas afirmaciones. En el punto de mira de la policía entró Ivana Havlicek, una amiga íntima de Marie que no había aparecido antes en la investigación. En un mensaje de voz extraído del teléfono de Marie, Ivana pronunció una frase que podía interpretarse de forma ambigua. Hay caminos rápidos. La investigación comprobó sus redes sociales, registros de telefonía móvil y movimientos, pero hasta ahora no encontró pruebas contundentes de su participación directa. No obstante, su papel como posible consejera de Marie quedó pendiente de una mayor verificación. Mientras tanto, un especialista en informática de la policía examinó cuidadosamente el propio teléfono de Jan. Este fue un procedimiento rutinario que arrojó un resultado inesperado. En borradores de notas, fechados en la tarde del 14 de julio a las 23 horas 15 minutos, se encontró una frase escrita por Jan. Mamá susurra que en el agua estará mejor. Este texto breve e inquietante dirigió de nuevo la investigación hacia la casa de los Novak, hacia la noche en que Jan acabó en la orilla del Svratka. La entrada del diario de Jan puso a la familia Novak bajo la lupa de los investigadores. Sus explicaciones anteriores parecían ahora aún menos convincentes. La versión de que la tragedia en el río fue una casualidad o un accidente perdió fuerza. A pesar de todo, los investigadores no pudieron excluir inmediatamente a Ivana, la amiga de Marie, de la lista de personas que podrían haber influido en la decisión de la familia. Su participación, aunque indirecta, seguía sin estar clara y requería una mayor confirmación o refutación documental. La investigación ordenó un nuevo examen de la silla de ruedas de Jan para aclarar detalles técnicos adicionales que pudieran arrojar luz sobre las circunstancias físicas del incidente en el río. Los expertos esperaban comprender si la posición de la silla de ruedas era el resultado de acciones activas de terceros o si pudo haber ocurrido por casualidad. El foco de la investigación se desplazó gradualmente del examen de los motivos personales y el estado psicológico de los padres al análisis detallado de los detalles físicos de lo sucedido. Precisamente el examen de la silla de ruedas podría convertirse en el punto clave y delimitar definitivamente el círculo de sospechosos. El nuevo examen de la silla de ruedas de Jan resultó ser decisivo. Durante un análisis detallado, los especialistas encontraron debajo del asiento de la silla de ruedas un trozo corto de cuerda de nylon de exactamente 32 centímetros de longitud. Al principio, el hallazgo pareció casual. La cuerda podría ser parte de un viejo equipo de pesca o un trozo arrancado de una lona. Sin embargo, los técnicos forenses comenzaron una cuidadosa revisión de las fibras. Las fibras de la cuerda, según el peritaje realizado, coincidían en un 98% con una cuerda de nylon encontrada en la casa de campo de Joseph. Precisamente con esta cuerda Joseph solía amarrar su barca, lo que la policía sabía gracias a testimonios y fotos del lugar de la casa de campo. La probabilidad de una coincidencia descartaba la posibilidad de una casualidad y proporcionaba a la investigación una pista importante. Al mismo tiempo, la investigación recibió un impulso inesperado con la aparición de un nuevo testigo. Karel Stepanek, un pescador aficionado que no había aparecido antes en el caso, informó que la noche de los hechos se encontraba en su lugar de pesca habitual, no lejos de donde se encontró la silla de ruedas. Según Stepanek, alrededor de la 1:10 de la madrugada,
vio a una pareja muy parecida a Joseph y Marie Novak arrastrando algo pesado hacia el río. Esta información coincidía completamente con las sospechas de la investigación sobre la participación de los padres en lo sucedido. No obstante, quedaba por aclarar por qué la cuerda encontrada no estaba limpiamente cortada, sino literalmente arrancada. Si la familia había planeado sus acciones de antemano, ¿por qué tenían tanta prisa y se permitieron tal tosquedad? La versión se complicaba por otro detalle. El reloj del testigo Karel Stepanek adelantaba unos 6 minutos. La policía examinó cuidadosamente la hora de sus declaraciones e intentó comprender con qué precisión pudo determinar el momento en que vio a los presuntos padres. Inicialmente, el investigador sospechó que la cuerda podría pertenecer a visitantes casuales de la orilla o incluso a pescadores. También se investigó a Karel por un posible estado de embriaguez y confusión en sus declaraciones. Sin embargo, el análisis de las fibras descartó oficialmente esta versión y confirmó documentalmente que la cuerda pertenecía a Joseph. Karel Stepanek, pescador, estado, testigo, confirmado como fiable. Su estado aquella noche era sobrio, y un ligero desfase horario no alteraba nada fundamental en el cuadro de los acontecimientos. Mientras tanto, los investigadores obtuvieron acceso a los datos de seguimiento de la pulsera de actividad de Marie Novak. Los registros mostraron que su pulso, en el periodo comprendido entre la 1:05 y la 1:20 de la madrugada, aumentó bruscamente a 128 pulsaciones por minuto, aunque la pulsera se encontraba en ese momento en modo de reposo. Tal anomalía podría indicar un considerable estrés físico o emocional. Los investigadores anotaron este hecho con confianza como un indicio importante que apuntaba a la participación activa de Marie en los sucesos de la noche. Ahora la fiscalía comenzó a formular una acusación oficial, basándose en la versión familiar, el conjunto de las pruebas, las fibras de cuerda encontradas, los registros de la pulsera de Marie y las declaraciones de Karel Stepanek proporcionaron a la fiscalía motivos suficientes para una acusación formal contra Joseph y Marie Novak. La investigación estructuró cuidadosamente los materiales y se preparó para el proceso judicial, actuando con especial cautela y evitando conclusiones precipitadas. Si bien las pruebas apuntaban claramente a la participación de los padres, todas las posibles dudas aún debían ser verificadas y oficialmente despejadas. Amaneció el día del juicio. En la sala del tribunal reina el silencio y la tensión. Los peritos comienzan, uno tras otro, y de forma objetiva, a presentar los informes que conforman la imagen definitiva de la noche del 15 de julio. El primero en hablar es el especialista en rastros. Explica de forma clara y convincente que la silla de ruedas de Jan no pudo caer por casualidad tal como se encontró en la orilla del Svratka. El examen de las huellas en los patines y el tipo de daños en la silla de ruedas indican que fue empujada intencionadamente por 2 adultos. La fuerza y el ángulo del empujón demuestran que la silla de ruedas fue sujetada por el respaldo con la ayuda de la cuerda encontrada bajo el asiento. La cuerda, como ya se había demostrado, pertenecía a Joseph Novak. El perito médico forense añade detalles importantes. El análisis de microtraumatismos en los muslos de Jan confirma que fue inmovilizado con una correa o cuerda, de modo que no pudo liberarse. Los indicios encajan. La familia Novak había premeditado sus acciones. Un perito técnico presenta los datos del rastreador GPS del Škoda Fabia. El sistema de localización de la compañía de seguros registró el vehículo de Joseph y Marie en la orilla del Svratka en el periodo comprendido entre la 1:02 y la 1:24 de la madrugada. Estos datos coinciden completamente con las declaraciones de los pescadores y otros testigos y proporcionan una confirmación irrefutable de la hora del crimen. Bajo el contrainterrogatorio, Marie se derrumba de repente. En voz baja y desesperada, como si se lo confesara más a sí misma, dice: él quería descanso. El tribunal se queda helado. Es la confesión que todos esperaban. Ahora todos los detalles encajan. El coche familiar fue captado por la noche por la cámara de una tienda y el rastreador GPS. La cuerda fue encontrada bajo la silla de ruedas, inequívocamente la cuerda de la barca de Joseph.
Las huellas dactilares de los padres, detectadas por los técnicos forenses, se produjeron después de las 22 horas, confirmado por polvo fluorescente. Los documentos financieros de la familia y el diario de Jan muestran claramente la desesperación y la presión a la que la familia estuvo sometida durante mucho tiempo. El papel de Pavel queda definitivamente excluido. Su coartada fue confirmada por datos biométricos en la fábrica. Huella dactilar y grabaciones de cámara no dejan lugar a dudas. Pavel, hermano mayor, estado. Sospechas completamente disipadas. En un procedimiento separado se revisó el papel de Ivana Havlicek, la amiga de Marie. Una grabación de audio presentada al tribunal por la propia Ivana confirma inequívocamente que ella no ofreció a Marie soluciones rápidas. Ivana insistió en que recurriera a los servicios de un hospicio. La versión de su implicación queda oficial e indudablemente descartada. Cuando el fiscal lee la acusación final, Joseph salta de repente de su asiento. Su voz tiembla de ira, acusa a gritos a los servicios sociales y al Estado por lo sucedido, afirmando que su familia fue abandonada y llevada a la desesperación. El juez exige orden. Los guardias sacan rápidamente a Joseph. En la sala del tribunal, el murmullo agitado tarda mucho en calmarse. El veredicto del tribunal suena seco y claro. Joseph y Marie Novak son condenados a 15 años de prisión. El juez pronuncia las palabras de la decisión sin emociones ni comentarios. Tras la lectura del veredicto, una cámara en el pasillo del tribunal capta a Pavel. Está apartado, mirando al suelo. Su rostro es inexpresivo. Solo se lee un profundo cansancio en sus ojos. Los periodistas discuten rápida y silenciosamente los detalles del caso. Está oficialmente cerrado, pero las conversaciones continúan. La gente se pregunta quién se dará cuenta de la próxima llamada de auxilio silenciosa cuando alguien más esté al borde del abismo. Estas discusiones, sin embargo, ya quedan fuera de la parte oficial. El caso Noche en el Svratka está cerrado, dejando solo hechos tristes y anotaciones en las actas. Al comienzo del verano, estudiantes de todo el Reino Unido esperaban ansiosamente el final del año escolar y el inicio de las vacaciones. Entre ellos estaba también Danielle Jones de East Tilbury, en el condado de Essex. En la mañana del 18 de junio de 2001, Danielle se preparó para la escuela como de costumbre. Hacia las 7:55 se despidió de su familia y se dirigió a la parada de autobús para tomar el autobús escolar. A las 14:30 sonó el teléfono en la casa de la familia Jones. Al otro lado de la línea estaba el maestro de Danielle, quien preguntó por qué había faltado a clase. Esta pregunta golpeó a los padres de Danielle como un rayo en cielo despejado. No podían entender por qué su hija no había aparecido en la escuela. Ella no tenía razón para faltar a clase. Daniela Sarah Jones vio la luz del mundo en el condado de Essex. Sus padres, Linda y Tony Jones, vivían junto con Daniela y sus dos hermanos menores en el pequeño pueblo de East Tilbury. Daniela era más bien reservada. Prefería la comodidad del hogar y a veces era tímida en presencia de otras personas. A pesar de eso, poseía un excelente sentido del humor y tenía muchos amigos. Lo que más amaba a Daniela eran los animales. En casa tenía 2 pequeños conejos peludos a los que adoraba por encima de todo. Cuando los padres de Daniela recibieron una llamada de la escuela, esta noticia los perturbó profundamente. Pensaron que incluso si su hija hubiera decidido faltar a clase, definitivamente regresaría a casa antes del anochecer. Después de todo, Daniela siempre tenía miedo de estar sola de noche. Durante todo el día, los familiares y amigos de Daniela trataron de contactarla. Le escribieron mensajes y la llamaron, pero solo había silencio. Este comportamiento no se ajustaba en absoluto a Daniela, lo que preocupó aún más a todos. La historia de Danielle dejó muchas preguntas sin respuesta. Siempre mantenía a sus padres informados sobre sus planes, incluso si solo quería visitar a los vecinos. Habitualmente llamaba a casa tan pronto como llegaba a su destino. Cuando oscureció y Danielle aún no había regresado, sus familiares se inquietaron y decidieron comenzar la búsqueda. Linda Jones se quedó en casa, con la esperanza de recibir una llamada o el regreso de su hija. Hacia medianoche,
Cuando quedó claro que algo le había pasado a Daniel, los padres se dirigieron a las autoridades en busca de ayuda. Los investigadores primero interrogaron al entorno de la desaparecida. Después de determinar que Daniel no tenía razón para salir de la casa y todas sus cosas aún estaban en su lugar, se decidió comenzar inmediatamente con la búsqueda. El hermano menor de Daniel compartió una observación extraña. Por la mañana había visto por la ventana cómo su hermana salía de la casa y tomaba el camino habitual, pero luego de repente se dio la vuelta y fue en otra dirección. Esto le pareció inusual. La operación de búsqueda se inició a gran escala. Investigadores, guías con perros rastreadores, familiares y amigos se dirigieron a lo largo de la ruta habitual de Daniel, que normalmente tomaba para ir a la escuela. La madre apenas durmió toda la noche. Esperaba que su hija entrara por la puerta en cualquier momento como de costumbre. En los siguientes 3 días, la familia buscó en cada rincón de la casa, pero no encontró nada significativo. Sin embargo, lograron encontrar personas que habían visto a la desaparecida esa mañana. Un par de estudiantes notaron cómo fue a la tienda junto a la parada de autobús. Resultó que nunca había subido al autobús escolar. Pronto las operaciones de búsqueda se expandieron. La policía fue de casa en casa en el pueblo pequeño. Los investigadores hablaron con todos los residentes y les pidieron que revisaran sus cobertizos y anexos. Al mismo tiempo, la respuesta de la sociedad fue abrumadora. Todos trataron de apoyar a la familia y muchos lugareños participaron ellos mismos en la búsqueda. Pero incluso después de varios días de búsqueda intensa, no se pudieron encontrar rastros. Los familiares y allegados de la desaparecida estaban desesperados. Sin embargo, siguieron creyendo que su querida hija estaba viva y pronto regresaría a casa. Las fuerzas del orden locales reconocieron la gravedad de la situación respecto a la desaparecida Daniel y transfirieron el caso al Grupo Central de Investigación. Asignaron a un oficial especial como persona de enlace con la familia. Su tarea era apoyar a los familiares durante toda la investigación y comunicarles nueva información de manera oportuna. El oficial debía establecer una relación de confianza con los familiares de Daniel para entender mejor la atmósfera en la familia y crear un perfil de la desaparecida. Durante la conversación, los padres expresaron preocupaciones sobre la relación de su hija con su tío. Stuart Campbell, el esposo de la hermana de Tony Jones, estaba cerca de Daniel. Este trabajador de la construcción y padre de 2 hijos a menudo pasaba tiempo con su sobrina y sus hermanos cuando eran más pequeños. Jugaba con ellos y los trataba como sus propios hijos. En conversación con un investigador, la señora Jones compartió sus observaciones sobre Stuart. Según sus palabras, él daba la impresión de ser una persona con autoestima excesiva, aunque también poseía cierto carisma. Su esposo Tony mantenía una relación amistosa con él, pero ocasionalmente confesaba a su esposa que había algo en Stuart que le causaba una vaga incomodidad. Con el tiempo, Stuart comenzó a prestar mayor atención a Daniela, su sobrina. Se acostumbró a recogerla después de clase y ofrecerle un viaje. Esto causaba incomodidad a Daniela, especialmente debido a las miradas curiosas de sus compañeros de clase. Stuart la invitaba frecuentemente al cine y café e intentaba persistentemente tomar su mano durante los paseos. Las visitas de Stuart a la casa de la familia Jones se volvieron demasiado frecuentes, hasta 4 o 5 veces por semana. Finalmente, Linda y Tony decidieron restringir su estancia con ellos. Tony recordó un incidente cuando Stuart, sentado junto a Daniela en el sofá, preguntaba persistentemente por qué estaba tan avergonzada y se sonrojaba. Cuando Tony escuchó esta conversación, decidió intervenir y preguntó a Stuart qué pasaba. Campbell, sin embargo, inmediatamente desestimó la situación. Explicó que todo estaba bien y se cambió de lugar inmediatamente. Después de la conversación con el representante de las autoridades, los padres de Daniel comunicaron que solo ahora comenzaban a entender. Detrás del comportamiento de Stuart podría haber más que la relación usual entre tío y sobrina. Parecía como si Daniel hubiera tratado de mantenerse alejada de él. Linda y Tony admitieron que anteriormente habían explicado sus acciones con afecto sincero y el deseo de estar más cerca de su familia. Y todo lo que les parecía extraño lo atribuían a malentendidos inofensivos. Trataron de no prestar demasiada atención.
por miedo a que pudiera dañar seriamente las relaciones familiares si sus sospechas resultaban infundadas. Después de todo, la hermana biológica de Tony era la esposa de Stuart. Un día después de que Daniel dejara de responder, Tony decidió visitar a su pariente. Sin embargo, la casa lo recibió con silencio. Cuando miró por la ventana, notó sorprendido un sistema de videovigilancia en la sala de estar, lo que le pareció inusual. Aún más extraño, sin embargo, fue el comportamiento de Stuart Campbell cuando Tony finalmente lo encontró. Este parecía completamente indiferente a la desaparición de Daniel. Además, Stuart era el único que no mostraba ningún interés en su búsqueda. Al mismo tiempo, los medios locales continuaron informando intensamente sobre la desaparición de Daniel Jones. Ante el creciente interés público, los representantes de las fuerzas del orden decidieron organizar una reunión con periodistas para proporcionar información oficial sobre el caso. En una reunión con periodistas, los investigadores compartieron detalles sobre cómo había desaparecido Daniel. Pidieron a los espectadores de las noticias locales que reportaran cualquier información que pudiera ayudar en la búsqueda. Este paso resultó exitoso. Numerosas llamadas comenzaron a llegar a la comisaría. Una de ellas interesó particularmente a los investigadores. Un testigo ocular reportó que la mañana en que Daniel fue vista por última vez, había notado a una joven de apariencia similar. Ella estaba junto a una camioneta azul y discutía ruidosamente con un hombre. Curiosamente, el tío de Daniel, Stuart Campbell, poseía una camioneta azul similar. Este detalle despertó serias sospechas en la policía. Surgieron temores de que Campbell pudiera haber llevado a su sobrina hacia una dirección desconocida. Antes de que los investigadores invitaran a la persona sospechosa a una conversación, decidieron investigar su pasado. Lo que descubrieron les causó gran preocupación. Resultó que esta persona había atraído la atención de las autoridades hace muchos años. A finales de los años 80 fue arrestada por comportamiento inapropiado hacia una persona joven. Confesó su culpabilidad, pero salió con libertad condicional y dejó la sala del tribunal como persona libre. Tanto Linda como Tony sabían que su nuevo pariente había tenido problemas con la ley en el pasado, pero cuando intentaban averiguar detalles, Stuart los tranquilizaba y aseguraba que habían sido nimiedades. Convenció a todos de que había sido víctima de calumnias, ya que el tribunal finalmente lo había absuelto. La investigación posterior llevó a revelaciones impactantes. La policía descubrió aproximadamente 30 casos en los que aparecía el nombre de Stuart Campbell. Resultó que durante muchos años había atraído a mujeres jóvenes haciéndose pasar por un fotógrafo de moda. Una vez que estaba solo con ellas, las obligaba a participar en sesiones fotográficas cuestionables, afirmando que eran tomas para revistas de lujo. Dada la historia de Campbell y su relación inusual con la desaparecida Daniel, los investigadores debían o descartar las sospechas contra él o encontrar evidencia de su posible participación en la misteriosa desaparición de su sobrina. Como Daniel no podía ser encontrada, los investigadores desarrollaron la teoría de que Stuart Campbell posiblemente la mantenía en un lugar desconocido contra su voluntad. Organizaron vigilancia esperando que él los llevara al paradero de la desaparecida. Sin embargo, su comportamiento solo intensificó las sospechas de las autoridades. No mostró la preocupación que se esperaría de un tío cuya sobrina había desaparecido sin rastro. En cambio, Campbell pasaba tiempo de manera extraña en estacionamientos fotografiando autos similares a su propio Nissan plateado. Cuando quedó claro que la vigilancia no traía los resultados deseados, los investigadores decidieron arrestar a Campbell. El 23 de junio, 5 días después de la desaparición de Daniel Jones, Stuart Campbell fue puesto bajo custodia. Durante el interrogatorio por los investigadores, a Campbell se le dejó claro inmediatamente que tenían razones sólidas para creer que estaba al tanto de la situación con Daniel. Sin embargo, Stuart comenzó inmediatamente a negarlo todo y afirmó no tener idea de dónde se encontraba. Además, aseguró tener una relación cercana y de confianza con su sobrina. Según Stuart, las relaciones de Daniel con sus padres, Tony y Linda Jones, se habían deteriorado conforme ella crecía. Contó que fungía como mediador entre Daniel y sus padres para ayudar a la familia Jones a evitar una ruptura, ya que según él,
estaban al borde de separarse. En el transcurso de la conversación, resultó que Stuart Campbell tenía una coartada sólida. Al momento de la desaparición de Daniel, no estaba en East Tilborough. Había ido a la ciudad vecina a conseguir materiales de construcción para ayudar a su vecino con trabajos de renovación. No tenía recibo porque en esa tienda no había las mercancías necesarias. En el camino de regreso se detuvo para llamar a su esposa y contarle esto. Después de regresar a casa, se dirigió inmediatamente donde el vecino para continuar con los trabajos de renovación. La historia del caso de Daniela Jones dejó muchas preguntas sin respuesta. A pesar de las coartadas dudosas de Campbell, las autoridades no pudieron encontrar razones suficientes para su encarcelamiento prolongado. Fue liberado bajo fianza hasta la conclusión de las investigaciones. Dada la historia de Campbell, la perspectiva de su liberación causó considerable preocupación a los investigadores. Sospechaban que podría representar un peligro, pero no tenían evidencia sólida para presentar cargos. En este contexto, se decidió registrar nuevamente la casa de la familia Jones. Al buscar en la habitación de Daniela, encontraron un estuche con 2 notas. La primera decía: «Hola, princesa. En caso de que no hayas notado mis mensajes anteriores, he decidido dejar uno más. Quiero que sepas. Extraño tu sonrisa. Besitos». Cuando los investigadores mostraron estas notas a Linda Jones, ella se sintió conmocionada y declaró verlas por primera vez. Contó que toda la familia Jones había ido de vacaciones algunas semanas antes de la misteriosa desaparición de Daniela. Linda sospechó que Stuart podría haber entrado a la habitación de Daniela en su ausencia y dejado estos mensajes. El padre de Daniela recordó un detalle importante. Antes de su partida, Campbell había instalado una nueva puerta trasera en su casa. Surgió la sospecha de que precisamente en ese momento él podría haberse hecho una copia de la llave de la nueva puerta. Las investigaciones llevaron a la necesidad de examinar la casa de la familia Stuart Campbell. Después de obtener el permiso correspondiente, los investigadores comenzaron la inspección. En la casa fue descubierta una gran cantidad de equipo fotográfico, lo que en sí mismo no despertó sospechas. Sin embargo, los hallazgos tomaron un giro preocupante. Entre las pertenencias personales de Campbell se encontraron imágenes que causaron preocupación. Las fotografías de personas jóvenes eran de naturaleza inapropiada y parecían haber sido tomadas con la cámara del propio dueño de la casa. Además, se encontraron imágenes de contenido similar que habían sido descargadas de Internet. Los descubrimientos más preocupantes esperaban a los investigadores en el ático. En una bolsa doble se encontraban objetos que daban lugar a pensamientos inquietantes: ropa interior, medios de restricción de movimiento y objetos para adultos. Particular atención atrajo un par de medias blancas con rastros apenas visibles, que fueron enviadas para examen posterior. En el transcurso de la inspección también fue confiscada una camioneta azul que pertenecía a Campbell. Stuart Campbell afirmó que tenía información de que Daniel no había desaparecido, sino que había decidido por sí misma dejar la casa debido a constantes desacuerdos entre sus padres. Para confirmar su declaración, presentó a los investigadores un mensaje que supuestamente había recibido del número de Daniel el día de su desaparición. En él decía: «Hola, Stu. Gracias. Eres para siempre el mejor tío. Dile a mamá que lo siento mucho». Esta información dio esperanza a los padres de Daniel de que su hija se estaba escondiendo en algún lugar. Sin embargo, estaban extremadamente preocupados de que hasta ahora no se hubiera comunicado con ellos y no hubiera regresado. Un especialista en análisis de texto examinó el supuesto mensaje de Daniel. Determinó que estaba escrito en mayúsculas, aunque Daniel normalmente usaba minúsculas. Los investigadores solicitaron datos del proveedor de telefonía móvil de Campbell. Resultó que la llamada que Campbell supuestamente había hecho a su esposa cuando regresaba de la ferretería el día de la desaparición de Daniel fue hecha desde East Tilborough y no desde donde Campbell afirmó haber estado. Pero lo más notable fue que las señales de los dispositivos móviles de Campbell y Daniel Jones fueron localizadas cerca de la casa de Campbell y permanecieron activas aún 30 horas después de su desaparición. 30 días después de que Daniel Jones perdiera el contacto,
Sus preocupados familiares se dirigieron al público a través de los medios. Esperaban encontrar nuevas pistas y cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el misterio. La familia instó a todos los que pudieran saber algo o haber visto a Daniel, pero por alguna razón aún no lo habían comunicado a las autoridades, a compartir finalmente la información que conocían. Después de algún tiempo, los parientes de Jones, junto con representantes de las fuerzas del orden, distribuyeron aproximadamente 1,500 folletos con fotos de Daniel. Paralelamente, los investigadores recibieron los resultados del examen de las medias blancas encontradas en el ático de Stuart Campbell. Las conclusiones de los expertos fueron inquietantes. Se encontraron rastros en la prenda que estaban conectados tanto con Campbell como con Daniel Jones. Basándose en los datos recopilados, Stuart Campbell fue detenido sin posibilidad de libertad bajo fianza. Fue llevado a la comisaría, donde se le acusó de poseer imágenes inapropiadas. Sin embargo, esta acusación sirvió solo como razón formal para el arresto y permitió a los investigadores continuar la investigación y preparar cargos más graves relacionados con la desaparición de Daniel Jones. Un pariente del sospechoso lo visitó poco después de su arresto. Después de una conversación con él, el pariente informó a las fuerzas del orden que estaba profundamente convencido de que el detenido no decía la verdad. También se descubrió que el sospechoso mantenía registros que los investigadores más tarde llamarían el diario de la desaparecida. Allí anotaba cada interacción con ella, ya fuera una llamada o un mensaje enviado. Estos registros dejaron claro que estaba excesivamente fascinado por ella. A pesar de la ausencia de evidencia clara sobre la desaparición, los investigadores habían reunido suficientes indicios para presentar cargos por participación en la misteriosa desaparición. Después de la presentación de cargos, el sospechoso estuvo bajo observación de las fuerzas del orden durante casi un año. Durante este tiempo, llegaron más de 500 informes de toda Gran Bretaña y Europa, diciendo que la desaparecida supuestamente estaba bien. Esto causó dificultades considerables a la policía local, ya que cada uno de estos informes requería una verificación exhaustiva. Si hubiera habido la más mínima posibilidad de que ella todavía estuviera en algún lugar y este informe hubiera pasado desapercibido, esto habría podido ser un argumento importante en el tribunal para los abogados de Campbell. En los meses antes del inicio del juicio, los esfuerzos para encontrar a Daniel se intensificaron considerablemente. No se trataba solo de encontrar evidencia clave para la investigación, sino también de brindar el consuelo espiritual tan necesario a sus familiares. 12 días antes del inicio del juicio contra Campbell, se descubrieron evidencias relacionadas con otra persona desaparecida. Los investigadores determinaron que pertenecían a la estudiante desaparecida llamada Millie Dowler. Como se supo más tarde, un tal Levi Belfield estuvo involucrado en su desaparición. Él tendría que responder por sus actos toda una década después del descubrimiento de las evidencias de Millie. El 14 de octubre de 2002 comenzó el juicio contra Stuart Campbell, el hombre que estaba casado con la hermana del padre de Daniel. Linda y Tony Jones confiaban en él. Se hacía pasar por un pariente atento. La historia de Stuart Campbell planteó numerosas preguntas. Fue acusado de un delito grave contra Daniel Jones. Sin embargo, Campbell parecía seguro de sí mismo y despreocupado ante los cargos presentados, ya que sabía que Daniel no había sido encontrada. Los investigadores sospechaban que Campbell se comunicaba secretamente con Daniel sin informar a Tony y Linda. Parecía que había estado muy fascinado por ella y había tratado de sembrar discordia entre la joven y sus padres. La última vez que vieron a Daniel fue hablando con alguien en una camioneta azul que se parecía al vehículo de Campbell. En el ático de Campbell se encontró un par de medias blancas con su ADN y el de Daniel. Sus registros personales revelaron un interés poco saludable en personas jóvenes. Una pieza importante de evidencia fueron los mensajes supuestamente enviados por Daniel. Una investigación reveló que Campbell mismo era el autor y trataba de desviar la investigación. Los datos del proveedor de telefonía móvil refutaron su coartada. Durante todo el proceso judicial, Campbell mantuvo silencio. Solo ocasionalmente pasaba notas a sus defensores cuando algo no le gustaba. Después de casi 3 meses de juicio, el jurado emitió su veredicto. Stuart Campbell fue declarado culpable y sentenciado a una larga pena de prisión,
con la posibilidad de revisión después de 20 años. Hasta 2019, el paradero de Daniel Jones permaneció desconocido. Linda Jones apoyó una iniciativa en memoria de Helen McCourt, cuyo destino se desarrolló trágicamente. Esta propuesta debía limitar los derechos de aquellos que ocultan información importante de los investigadores. Helen trabajaba en una compañía de seguros cuando su vida llegó a un final abrupto. Ian Sims, el hombre conectado con su desaparición, nunca reveló todas las circunstancias del caso. El llamado para la aprobación de una nueva ley reunió más de 100,000 firmas y encontró apoyo al más alto nivel gubernamental. En el año 2021 vio la luz un libro titulado Mi pariente con un pasado oscuro, cuyo autor era Alex Sharkey, el hermano de Stuart Campbell. En esta obra, Alex compartió abiertamente la historia de su vida al lado de su hermano y describió detalladamente los eventos que siguieron a la misteriosa desaparición de Daniel Jones. Cuando habían pasado 2 décadas desde la desaparición de Daniel, las fuerzas del orden de Essex organizaron un evento conmemorativo en su honor. Los investigadores aseguraron a los familiares de Daniel que no abandonarían la esperanza y continuarían la búsqueda para que la familia pueda encontrar paz y cerrar este triste capítulo de sus vidas. Muchos creen que estar rodeado de otras personas te protege a través de la atención pública. Las estadísticas confirman esta teoría. Sin embargo, no se debe olvidar que los delincuentes pueden usar varios trucos para atraer a alguien a un lugar solitario. Por eso es importante mantenerse siempre alerta, incluso en lugares concurridos. En la pintoresca Andria, una ciudad italiana de aproximadamente 100,000 habitantes, la historia de la familia local Mansi atrajo la atención pública. La ciudad era famosa por su patrimonio histórico, especialmente por el majestuoso castillo Castel del Monte, que atraía diariamente a muchos viajeros. Para los locales, el turismo se había convertido en la principal fuente de ingresos. No lejos del famoso castillo vivía la familia Mansi, los padres y su única hija, largamente esperada, Graziella. Durante los últimos 10 años, la familia había poseído una pequeña tienda comercial, convenientemente ubicada en el camino hacia la puerta principal del castillo. Aquí ofrecían a los turistas nueces y frutas secas. El negocio iba bien. Graziella, a pesar de su juventud, a menudo ayudaba en el negocio familiar, lo que alegraba mucho a sus padres. En la concurrida calle turística siempre había muchos visitantes, y las manos adicionales eran muy bienvenidas. La joven participaba con alegría en el negocio conjunto y atraía clientes con su amabilidad y energía. El sábado 19 de agosto de 2000 no se diferenciaba de los fines de semana habituales con su máxima afluencia de turistas. Tales días, a menudo el abuelo de Graziella estaba detrás del mostrador. La nieta le hacía compañía con gusto y realizaba pequeñas tareas. Debido al flujo constante de visitantes, el abuelo rara vez podía salir de la tienda. Hacia las 7 de la tarde, el anciano, que se había cansado, pidió a su nieta que fuera a la fuente y llenara una pequeña botella con agua. Graziella accedió de buena gana y se dirigió hacia la fuente, que estaba a solo 5 minutos de distancia. El tiempo pasaba, pero Graziella no regresaba. El abuelo comenzó a preocuparse, aunque al principio se tranquilizó pensando que su nieta podría haber encontrado conocidos y haberse puesto a conversar. Sin embargo, cuando pasaron más de 20 minutos y Graziella, que siempre era puntual, no aparecía, el hombre se inquietó seriamente. Decidió verificar la situación y fue a la fuente. Para su sorpresa y preocupación, Graziella no estaba allí ni en las calles vecinas, que recorrió minuciosamente buscando a su nieta. La situación se volvía cada vez más tensa. Cuando el abuelo regresó a la tienda esperando encontrar a Graziella, descubrió que aún no había aparecido. Podría haber tomado otro camino, pero no se la veía por ningún lado. Después de aproximadamente 30 minutos, se puso en contacto con el hijo y la madre, comenzó a llamar a todos los amigos y conocidos cuyos números había anotado. Los padres también llamaron a todos los que pudieron contactar, pero nadie la había visto. Pronto, toda la familia y algunos amigos de Graziella se reunieron en la tienda Mansi en la plaza. Sin perder tiempo, adultos y jóvenes organizaron grupos de búsqueda. Su actividad atrajo la atención de transeúntes y turistas.
muchos de los cuales inmediatamente se unieron a la búsqueda. Los familiares trajeron una foto de Graciela y se la mostraron a los paseantes. Algunos confirmaron haberla visto durante el día y por la tarde. Sin embargo, nadie podía decir a dónde había ido o qué podría haber pasado. El área se consideraba tranquila. Aquí rara vez ocurrían incidentes. Parecía inconcebible que algo pudiera pasar en un lugar tan concurrido. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, la familia Mansi se dirigió a la policía local. Los oficiales se involucraron inmediatamente en la búsqueda. Después de un tiempo, un residente se acercó a uno de los policías patrulleros con información inquietante. Había escuchado un grito desde el área boscosa cerca del castillo Castel del Monte. 2 carabineros se dirigieron en la dirección indicada y notaron humo que se elevaba desde el centro de la plantación. Al principio no lo relacionaron con la desaparición, pero decidieron verificar la fuente del incendio y evaluar la necesidad de una intervención de bomberos. Cuando se acercaron al lugar a unos 10 metros, los policías percibieron un olor inusual. El foco del incendio se veía extraño. Bajo una capa de hojas secas notaron algo preocupante. Debido al tamaño y la ropa, que coincidía con la descripción del atuendo de Graciela, los policías tuvieron que reconocer con el corazón pesado que sus peores sospechas se habían confirmado. Cuando descubrieron la escena del delito, ya era demasiado tarde para cambiar algo. Al examinar el área del bosque, los investigadores descubrieron varios fragmentos de ropa y un dispositivo para el origen del incendio, la supuesta fuente del fuego. No se encontraron más pistas sobre los perpetradores. Se requería un examen más minucioso del terreno. Las autoridades también esperaban obtener grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas cerca del castillo. El examen médico confirmó la identidad de la encontrada. Era Graciela Mansi. Los especialistas no pudieron responder exhaustivamente todas las preguntas de la investigación y de la familia. El estado complicaba el examen. Sin embargo, el dictamen confirmó el carácter intencional del incidente. La información sobre este suceso se extendió como un rayo a través de los canales de noticias. Al día siguiente, los representantes de la prensa literalmente sitiaron la casa de la familia Mansi. Cuando los familiares fueron informados de lo ocurrido, al principio se negaron a creer que se tratara de Graciela. Este caso inexplicable conmocionó tanto a los residentes que todo el distrito se encontraba en estado de shock. Los medios informaron intensivamente sobre el incidente cerca del famoso castillo. La sociedad estaba perturbada por lo ocurrido. El flujo turístico disminuyó notablemente. Los visitantes consideraban el área insegura y evitaban la atracción, lo que afectó negativamente al sector turístico de Andria. Los investigadores actuaron rápidamente. La policía se involucró activamente en el trabajo desde las primeras horas. Como versión principal se consideraba que un perpetrador había llevado a Graciela del sendero a un lugar desierto y luego prendió fuego para borrar las huellas. En el entorno de Graciela obviamente no podía haber adversarios serios, por lo que se buscaba a una persona adulta. La investigación siguió varias versiones. Primero se verificaron las listas de personas con antecedentes penales que podrían estar en la región. Sin embargo, esta línea de investigación gradualmente perdió importancia. Se examinaron incluso datos de turistas. Se sospechaba que el perpetrador podría ser un viajero que seleccionaba transeúntes al azar. Con el tiempo, esta versión también parecía cada vez más improbable. Al interrogar testigos, amigos y conocidos de la familia Mansi, se mencionaba cada vez más frecuentemente el nombre de Pasquale Tartoro. Este joven era conocido en toda la zona. Trabajaba informalmente como vigilante de estacionamiento en la calle donde se encontraba la tienda de la familia Mansi. Muchos notaron el comportamiento extraño de Pasquale. Desde que Graciela ayudaba en la tienda de sus familiares, él la observaba constantemente. Su mirada inquietaba al entorno. Varios testigos señalaron esta circunstancia, lo que despertó la atención especial de los investigadores. Las conversaciones de las autoridades con los amigos de Pasquale confirmaron las sospechas inquietantes. Se planteaba la pregunta: ¿podría Pasquale ser un acosador obsesivo? Los familiares rechazaron categóricamente esta posibilidad. Según sus palabras, creció en una familia protegida y nunca entró en conflicto con la ley.
al menos hasta esa noche fatídica en Castel del Monte. A pesar de las seguridades de sus parientes, sin embargo, Pasquale se convirtió en el personaje principal del caso. En la reunión con los investigadores, las sospechas solo se intensificaron. Su camiseta estaba manchada con sospechosas manchas rojo oscuro y tierra, como si hubiera estado cavando en el suelo durante mucho tiempo. En su rostro se veían huellas de resistencia. Los investigadores notaron que los arañazos eran superficiales, como si hubieran sido hechos por dedos delicados. Pasquale negó su participación en la desaparición de una persona. Pero mientras más duraban las conversaciones con los investigadores, más frecuentemente cambiaba su versión de los eventos. Después de varias horas en la comisaría, Pasquale comenzó a ceder. Una preocupación especial en los investigadores despertó su comentario sobre la belleza de Graciela. Así habló sobre la joven. Se acumularon muchas inconsistencias en los relatos del sospechoso, quien obviamente trataba de ocultar algo a la policía. En una versión, Pasquale afirmó que estuvo casualmente en aquel bosque durante un paseo, donde vio a una persona inmóvil. Por miedo huyó y poco después apareció la policía. Más tarde su historia se complementó con nuevos detalles. Contó cómo conoció a Graciela en la fuente, a donde había venido a buscar agua. Ella no le temía. Lo había visto muchas veces antes. Hasta ese día siempre parecía tranquilo y apropiado. Pasquale confesó que la atrajo al bosque con una historia sobre cachorros que supuestamente habían nacido recientemente de un perro local. Cuando finalmente fue confrontado, confesó el incidente y afirmó que quería borrar las huellas. El joven insistió en que no había otros motivos y describió lo sucedido como un juego que se salió de control. Los medios iluminaron activamente cada detalle del incidente y añadieron rumores y detalles no verificados. Esto creó confusión. Los verdaderos motivos del perpetrador permanecieron inciertos. La historia con las declaraciones de Pasquale tomó un giro inesperado. Las autoridades intentaron obtener una versión creíble de los eventos. En su historia había muchas inconsistencias, contradicciones obvias con la evidencia encontrada. Aunque compartió los detalles de los eventos y otra información importante con los carabineros, muchas preguntas clave sobre el incidente y sus causas permanecieron sin respuesta. Se estableció que el incendio comenzó alrededor de las 22 horas, pero la desaparición fue notada casi 3 horas antes. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? Pasquale explicó sus acciones diciendo que escuchó voces. Cerca del bosque pasaba gente. Pensó que había comenzado la búsqueda de la desaparecida. Una preocupación especial despertó el dictamen del perito médico. En su opinión, Graciela Mansi estaba consciente al momento del incendio. Los carabineros continuaron trabajando con el sospechoso. Surgieron preguntas sobre por qué tenía solo arañazos insignificantes bajo estas circunstancias. Surgieron dudas de que actuara solo. Posiblemente había otros participantes también. Se decidió realizar un nuevo interrogatorio. Finalmente, Pasquale accedió a cooperar con los investigadores y contar la verdad que había ocultado antes por miedo. Según sus palabras, no llevó a Graciela al bosque por iniciativa propia. Un grupo de jóvenes lo obligó a hacerlo. En el bosque esperaban Giuseppe Di Bari, Vincenzo Caratello, Domenico Margiotto y Michele Zagarria. Pasquale afirmó que originalmente no había otras intenciones. Tuvo un conflicto con estos jóvenes, en el cual perdió. Como compensación, los conocidos exigieron que llevara a Graciela al bosque, lo cual hizo. Los 4 jóvenes retuvieron a Graciela durante varias horas. Cuando escucharon los gritos de búsqueda, se asustaron por las consecuencias. El grupo decidió ocultar las huellas del incidente. No tenían materiales adecuados para borrar la evidencia. Cuando Graciela volvió en sí y comenzó a gritar, los jóvenes entraron en pánico y trataron de usar violencia. Finalmente la cubrieron con hojas y trataron de pensar cómo ocultar sus acciones, después de lo cual decidieron usar un dispositivo incendiario. Todos los participantes eran jóvenes adultos. Como resultó, los jóvenes provenían de familias acomodadas y no de un ambiente problemático, lo que hizo su acto aún más incomprensible.
Los conocidos los describían como jóvenes equilibrados y sensatos que nunca habían mostrado agresión o tendencia a violar la ley. Solo uno de ellos había tenido pequeños problemas con la ley en el pasado, un robo menor. Después de las declaraciones de Pasquale, las autoridades rápidamente arrestaron a todo el grupo. La noticia sacudió a toda Italia y recibió amplia atención mediática. Desde su arresto, los sospechosos negaron cualquier participación en la desaparición de Graciela y protestaron no entender las razones del interés de las autoridades en ellos. Sin embargo, los investigadores estaban decididos a continuar su trabajo hasta reconstruir el cuadro completo de los eventos de esa noche en el bosque. Al examinar a estos jóvenes, los investigadores, a diferencia de Pasquale, no encontraron huellas visibles del incidente. Su ropa estaba limpia y no presentaban lesiones. Las búsquedas en sus casas no dieron resultados. No se encontró nada sospechoso. En los interrogatorios insistieron obstinadamente en su inocencia, pero confirmaron que Pasquale Tartoro efectivamente tenía sentimientos extraños hacia Graciela. A pesar de largas conversaciones con los investigadores, ninguno de ellos cambió su declaración. En ese momento fueron liberados, pero permanecieron bajo observación como sospechosos. Un detalle interesante salió a la luz más tarde. Estos 4 jóvenes estaban entre aquellos que llevaron el féretro ceremonial en el funeral de Graciela. Esto ocurrió antes de que Pasquale hiciera su declaración. Los testigos reportaron que los jóvenes mostraron emociones sinceras, como si sintieran profundo dolor. En los interrogatorios explicaron su reacción diciendo que conocían a Graciela, aunque no íntimamente, pero la veían a menudo en el negocio familiar de los Mansi. Los investigadores desarrollaron la teoría de que la presencia de los 4 en la ceremonia no fue casualidad. A pesar de no tener una relación cercana con la familia, podrían haber sentido malestar interno o tratado de entender qué tan avanzadas estaban las investigaciones y si había sospechas contra ellos. La ceremonia reunió a casi toda la ciudad. Incluso vinieron algunos turistas. En tal multitud, 4 jóvenes emocionales no llamaron atención especial. Cuando fueron invitados nuevamente a la estación, se habló con cada uno individualmente. Vincenzo y Giuseppe afirmaron tener una coartada. Explicaron que alrededor de las 19 horas el día de la desaparición estaban en el club de juegos local. Michele y Domenico, por el contrario, se negaron a hablar con los investigadores y exigieron la presencia de abogados. Este comportamiento solo intensificó el interés de las autoridades en estas personas. Los investigadores comenzaron a verificar la coartada de Vincenzo y Giuseppe. En el club de computadoras se confirmó su presencia, pero solo durante la primera hora. El paradero posterior de los amigos permaneció desconocido, lo que generó preguntas en las autoridades investigativas. El caso tomó un giro inesperado cuando Michele y Domenico decidieron contar su versión de los acontecimientos. Su historia coincidía en gran medida con las declaraciones de Pasquale Tartoro. Según sus palabras, los amigos se encontraron por la tarde en el bosque, supuestamente para un juego. En el momento de su llegada, todo el grupo ya estaba en el lugar. Pasquale debía traer a Graciela. Los demás participantes se escondieron detrás de los árboles y esperaron su aparición. Hasta el bosque necesitaron aproximadamente 15 o 20 minutos. En ese momento el abuelo probablemente ya había comenzado la búsqueda de su nieta. Cuando llegaron al lugar, los otros participantes saltaron de sus escondites. Graciela estaba atrapada. El grupo estaba bajo la influencia del alcohol. Se divirtieron viendo cuánto se asustaba Graciela. Según las declaraciones de los detenidos, solo querían jugar con la indefensa Graciela. Graciela estaba tan asustada que quedó paralizada. En un momento la situación se salió de control. Después de la caída perdió la conciencia. Los jóvenes afirmaron que originalmente solo habían planeado asustarla. Cuando ya no respondía a las palabras, todos se dieron cuenta de la gravedad de la situación. En ese momento escucharon voces, probablemente de quienes buscaban a Graciela. Bajo la influencia del alcohol decidieron ocultar las huellas del incidente. Las declaraciones de los sospechosos fueron parcialmente confirmadas por las pruebas. El examen médico resultó ambiguo. Graciela tenía ciertas lesiones, pero no se pudo determinar exactamente cómo se produjeron.
La ropa de la joven estaba en su lugar, lo que cuestionó algunas versiones originales de la investigación. La dificultad también consistía en que las huellas de la acción del fuego complicaron considerablemente el trabajo de los expertos. Los carabinieri sospecharon que el grupo de jóvenes podría haber usado intencionalmente las llamas para ocultar las huellas de sus acciones. La historia del juego peligroso que contaron los detenidos despertó serias dudas. Los investigadores examinaron cuidadosamente todas las circunstancias del incidente y trataron de establecer el verdadero curso de los acontecimientos. Mientras tanto, los detenidos continuaron afirmando que todo había ocurrido por casualidad. La decisión final debía tomarla el tribunal. Dos del grupo, Vincenzo y Giuseppe, negaron categóricamente su participación. Según sus palabras, simplemente vinieron al bosque por invitación de Pasquale, sin sospechar sus intenciones. Cuando vieron lo que pasaba, supuestamente se fueron inmediatamente. Los jóvenes explicaron que no se dirigieron a la policía por miedo a posibles represalias de los otros participantes o a problemas con la ley. Podrían haberlos acusado de complicidad. Después de la conclusión del proceso judicial, Pasquale Tartoro recibió una sentencia relativamente leve: 30 años de prisión. A esto contribuyeron dos factores: su disposición a cooperar con los investigadores y el hecho de que la pericia no confirmó su participación directa en los eventos finales. Los otros 4 participantes recibieron una sentencia más severa. Por el secuestro de una joven y acciones premeditadas, recibieron cadena perpetua en celdas individuales, sin derecho a contacto con otros presos. El anuncio de la sentencia provocó reacciones violentas. La madre de Graziella perdió la conciencia. Su esposo tuvo que ser ayudado. Entre las familias de los acusados surgió una discusión verbal. Los familiares de la joven consideraron justa la pena, excepto en el caso de Pasquale. En su opinión, él merecía una sentencia más dura. Especialmente activos se mostraron Vincenzo y Giuseppe contra la decisión del tribunal. Defendieron su inocencia de manera tan convincente que incluso encontraron partidarios que creyeron en su versión de los acontecimientos. Sin embargo, esto no les ayudó a apelar la sentencia. 8 años después de estos eventos, Vincenzo Caratello tomó una decisión fatal durante su estancia en la institución penitenciaria. Quizás lo atormentaban sentimientos de culpa, o simplemente no veía otra salida. Solo unos días antes lo había visitado su madre. La mujer seguía creyendo inquebrantablemente en la inocencia de su hijo y lo apoyaba en todos los aspectos. Sin embargo, Vincenzo mismo ya había perdido toda voluntad de continuar su camino. El corazón materno sintió que algo no estaba bien. Notó que su hijo se había distanciado, se había convertido en otra persona, y sus presentimientos resultaron correctos. El 19 de junio de 2013, el abogado Michele presentó una solicitud de revisión del caso, invocando violaciones procesales. Impugnó los resultados del proceso anterior, pero el tribunal rechazó examinar la solicitud. La madre de Pasquale se dirigió públicamente con disculpas sinceras por las acciones de su hijo a la familia Mansi. Enfatizó que él debía asumir la completa responsabilidad por sus actos ante la ley. Sin embargo, la madre de Graziella rechazó estas disculpas. Su respuesta fue emocional. Declaró que Pasquale debía pasar por todo lo que había pasado su hija. Según sus palabras, Graziella habría permanecido con su familia si él no la hubiera atraído al bosque. Los padres de Graziella consideraban a Pasquale precisamente como el principal culpable. El nombre de Graziella Mansi no está olvidado en Italia. En el Castillo Castel del Monte hay una placa conmemorativa con su foto y una breve historia de Graziella, cuyo camino terminó tan temprano. Este lugar se convirtió en una especie de memorial, donde locales y turistas dejan flores y peluches. Los familiares de Graziella visitan frecuentemente este lugar de recuerdo. Después de muchos años de prisión, Pasquale Tartoro obtuvo su libertad. Por buena conducta, su sentencia fue reducida. Ahora trata de comenzar una nueva vida. Es difícil predecir cómo se desarrollará su destino futuro. Entre todos los participantes, él fue el único que aceptó un procedimiento simplificado, lo que llevó a una reducción de la pena. Después del incidente, todos los participantes rompieron todo contacto entre sí.
Incluso cuando Pascual salió libre, ninguno de los antiguos amigos trató de restablecer el contacto. Él mismo dice que cada día se acuerda de lo ocurrido y del dolor que causó a Graciela y sus familiares. Pascual confiesa: si pudiera regresar al pasado, actuaría de manera diferente. En la difícil fase de rehabilitación, su familia se convirtió en el apoyo más importante. Expresa su gratitud a todos los que creyeron en su mejora. Sin embargo, la madre de Graciela expresó su opinión sobre la liberación anticipada de Pascual. Según sus palabras, su liberación destruyó la idea de justicia. Está convencida de que tales personas no pueden cambiar y representan un peligro para la sociedad, por lo que no merecen una segunda oportunidad. Vincenzo y Giuseppe, que insistían en su inocencia, no pudieron entender los motivos de las acciones de Pascual. En su última carta, antes de dejar este mundo, Vincenzo siguió defendiendo su inocencia y expresó su amargura por la injusticia del sistema. Esperaba que algún día se encontrara alguien que pudiera probar la verdad, pero él mismo ya no veía sentido en continuar la lucha por la libertad. Giuseppe, Domenico y Michele aún permanecen en prisión. Giuseppe no abandona sus intentos de probar su inocencia y dedica su tiempo al estudio de la Biblia. Ha aceptado su sentencia y ya no presenta apelaciones. Mientras tanto, mantiene la fe en que la verdad algún día saldrá a la luz. Los tres señalan unánimemente a Pascual como el principal culpable del incidente. Según sus palabras, él atrajo a Graciela al bosque y fue el iniciador de los eventos posteriores. A pesar de esto, Pascual recibió la sentencia más leve entre todos los condenados y ya está en libertad.